Voy a dar inicio a esta exposición en relación a la Ley 20.940 que moderniza las relaciones laborales y voy a tratar de explicar los principales puntos de esta ley. Voy a estructurar mi presentación primero dando un contexto general, después hablar un poco sobre en qué consisten las relaciones laborales, luego me referiré un poco a ciertas normas de competencia y luego me referiré por un poco más de detalle a los principales aspectos que podríamos considerar como de posible temas de judicialización dentro de la nueva normativa de la ley. Primero que nada, señalar que esta ley constituye un compromiso de campaña del gobierno de la presidenta Bachelet. Durante su campaña enunció que se iba a realizar una reforma al Código del Trabajo y así lo señala en su discurso, una vez asumida el discurso 21 de mayo del año 2014, en el que ella expresa que se va a fortalecer al sindicato, la negociación colectiva y la huelga como manera de fortalecer la libertad sindical. Este compromiso de campaña y compromiso del discurso 21 de mayo es parte de lo que este gobierno denominó las reformas transformadoras del modelo chileno y que se manifiestan, por lo menos en términos programáticos, en lo que el Ministerio de Trabajo ha denominado una agenda laboral. Esa agenda laboral, que se encuentra disponible en Internet, establece dos grandes puntos con respecto a lo que señala esta ley. Por un lado, ampliar y mejorar la calidad de la negociación colectiva, promoviendo relaciones laborales basadas en el diálogo, y por otro lado, fortalecer la participación sindical, promoviendo un movimiento sindical representativo y de calidad que contribuya al desarrollo del país. Entonces vemos que lo que se compromete son dos grandes aristas, por un lado los sindicatos y por otro lado la negociación colectiva. El proyecto es enviado al Congreso el día 29 de diciembre del año 2014 bajo el número de boletín 9835-13 y luego de una extensa tramitación y luego de un paso por una comisión mixta sale el día 7 de abril del año 2016 como oficio al Ejecutivo. Finalmente, luego de dos pasos por el Tribunal Constitucional, la ley es promulgada y publicada el día 8 de septiembre del año 2016. Sus disposiciones, la gran parte de sus disposiciones entran en vigencia el día 1 de abril del año 2017. Sin embargo, hay otras disposiciones que entraron de inmediatamente en vigencia y algunas que tienen una aplicación progresiva, principalmente a partir de enero del año 2017, en lo referido a la calificación de los servicios mínimos y equipos de emergencia. En cuanto a la concepción de esta ley, debemos señalar que hay una perspectiva que cambia, que ya no se está refiriendo netamente al derecho del trabajo y la seguridad social, la normativa, sino que se toma una perspectiva diferente de lo que es el conflicto social o el conflicto del trabajo y que es la perspectiva de las relaciones laborales. Así lo denomina el título de la ley y así también está por lo menos encaminado el contexto de lo que se entiende señalar. Si quisiéramos explicar más o menos en qué consiste esto conceptualmente, vamos a utilizar una definición del profesor Monereo, en que señala que esta noción se refiere a interacciones formales o informales entre tres sujetos o actores que principalmente van a ser los trabajadores, los empresarios y el Estado. Y que vamos a ver que entre ellos hay una serie de derechos, obligaciones, poderes, acciones, y que van a determinar cómo se van a realizar las regulaciones. La interacción de estos tres actores es lo importante, el diálogo y cómo se regulan estos tres. Si vemos que esta definición, que está más detallada en el documento que vamos a entregar, implica una serie de concepciones con respecto al trabajo distintas a las que tenemos ahora. Nosotros también hemos señalado en otro libro, que también lo vamos a detallar, que los tres actores del sistema vamos a encontrar que son trabajadores y empresarios, organizaciones, el Estado y sobre todo la interlocución de los actores. En esta interlocución es donde nos queremos detener un momento, ya que evidentemente cuando van a interactuar principalmente trabajador y empleador, vamos a encontrar que se van a producir ciertas tensiones y esas tensiones tienen que solucionarse. La forma de solución son diversas, puede ser autocomposición, puede ser autotutela o si no es la tutela jurisdiccional. Y en este contexto es donde me voy a enmarcar. La ley lo que pretende obviamente es sentar unas nuevas bases para este diálogo o esta interacción entre los actores y en vista de eso obviamente se van a dar situaciones de tensión y que tienen que solucionarse. El derecho colectivo tiene mecanismos de autotutela propios como pueden ser la huelga o el lockout,
pero muchas de las otras situaciones que se pueden dar van a estar sometidas a una solución por la vía jurisdiccional. Las soluciones jurisdiccionales las vamos a clasificar en dos, ya que no hay mucha diferencia entre lo que tenemos hoy día como situaciones que se pueden dar en tribunales a lo que se plantea en la reforma. Las vías para poder llegar a tribunales son dos. Una, tener una acción judicial directa en que ya alguno de los interesados va a ejercer una acción que le va a pedir a un tribunal que resuelva, o si no, lo que hemos considerado una vía de solución indirecta en que la persona que pretende una solución va a recurrir a la administración y ante una decisión de la administración se va a recurrir a tribunales. Ya hay un pronunciamiento previo de la administración, en este caso llámese la Dirección del Trabajo. Entonces vamos a encontrar dos situaciones en que se va a llegar a tribunales. Aclaro además que la perspectiva de la utilización de la palabra judicialización va en el sentido de acciones que van a desarrollar los tribunales, a lo mejor posibles o no más juicios, y no en el sentido de judicialización como iniciativa judicial y que los jueces van a resolver de iniciativa propia algunas actividades, como se le ha denominado alguna parte de la doctrina procesal. Yo me voy a referir solamente a posibles situaciones de juicios, más juicios, no la iniciativa de los jueces para resolver. En materia procesal vamos a encontrar la competencia de los tribunales. Aquí vamos a ver que más que nada se mantienen las normas típicas del artículo 420 de cuáles son las normas de competencia. En materia de derecho colectivo está el 420 letra B, y vamos a encontrar que con respecto a las decisiones de la autoridad administrativa estamos en la letra E, pero también eventualmente podemos encontrarlo en la letra G, a referirse a todas aquellas materias que la ley entregue a los tribunales y que eventualmente puedan decir relación con estas materias. La competencia de los tribunales está sentada en el artículo 421 y cabe señalar que hay ciertas normas especiales de competencia que se refiere el nuevo libro cuarto. Quisiera explicar en este momento que la ley 20.940 hace una gran reforma a lo que es la negociación colectiva, estableciendo un nuevo libro. También se reforman los sindicatos, pero se mantiene el libro actual y se reforman algunos textos. Y además se reforman otras materias, como el artículo 2 en materia de discriminación. En el libro cuarto, las normas de competencia, se hace una remisión a la misma norma de competencia actual, que son los tribunales, los jueces de letras del trabajo. Pero además hay ciertas normas especiales que se refieren a esta materia, sobre todo en lo que se refiere a medidas de reparación de los daños que se puedan causar con efectos del reemplazo que pueda haber en la huelga y los efectos eventuales que puedan tener las acciones judiciales que se pueden entablar en materia de derecho colectivo. Algunos de estos puntos voy a volver sobre esto y otros los voy a aclarar en el documento que se entregará. Con respecto a los puntos posibles de más juicios o de judicialización en el sentido que hemos tomado, nos vamos a referir a algunos más que con otros y voy a hacer unas pequeñas referencias a una materia que no hice relación con lo que es el libro cuarto, que es el artículo 2 y la inclusión de nuevos criterios sobre discriminación, materia sobre la cual existe bastante jurisprudencia en el sentido de saber si los criterios son abiertos o cerrados. Por no ser esto una materia específica del libro cuarto, la voy a omitir en este instante, pero la voy a dejar explicada en el documento. Con respecto a los temas propios del libro cuarto, vamos a encontrar referencias que son muy similares a las que existen actualmente. Por ejemplo, hoy día se habla de trabajadores impedidos de ejercer el derecho a negociar colectivamente en el artículo 305, materia que era similar, antes se denominaba la prohibición de negociar, con materia de derecho a información, de impugnación de las nóminas de quórum, de la huelga y reemplazo, mérito ejecutivo de los contratos, el lockout, servicios mínimos, equipos de emergencia, empresas en que no se puede hacer huelga y renovación de faena. Esos son algunos de los temas que hemos observado que eventualmente van a producir algún grado de judicialización. Y pasaré ahora a referirme brevemente en algunos y en otros me remitiré al documento que se entregará. Con respecto a la prohibición de negociar, esta ya existía, como señalaba, y en realidad lo que se hace ahora es explicitar de manera distinta los plazos. Hay un plazo de 6 meses para reclamar la inspección de trabajo y luego de esto se
puede iniciar una vía judicial a través de un procedimiento monitorio. Ahora se explica que es un movimiento monitorio. Antes se había una referencia solamente a una audiencia sin forma de juicio. Con respecto al derecho a información, esta es una de las materias nuevas que incorpora el nuevo libro cuarto. No contemplábamos esta materia y en este caso, dentro de las posibilidades que tienen los sindicatos de requerir información a su empleador, existe la posibilidad, ante la negativa del empleador, de poder requerir la información por vía administrativa. Es decir, se le va a pedir a la Inspección del Trabajo, a la Dirección del Trabajo, que sean ellos quienes soliciten la información y a defecto o a fracaso de esta vía administrativa se puede iniciar una vía judicial. La duda que ha quedado de la normativa en esto es cuánto es el tiempo que tiene esta vía administrativa. Hay que señalar ya que el dictamen en esta materia de la Dirección del Trabajo no señala un plazo, sino que señala solamente un plazo prudente, cosa que esta interpretación de la Dirección del Trabajo puede dar lugar ya a una eventual vía judicial, porque ¿cuándo es prudente? Se demora un día, una semana, un mes en la administración, no queda claro ni en la ley ni en el dictamen. En cuanto a la posibilidad de impugnar las nóminas, quórum o otro tipo de reclamaciones, también existe la posibilidad de llegar a tribunales una vez que esto ha sido resuelto ya en la vía administrativa. El artículo 340 establece un procedimiento bastante formal y bastante explícito de cuál es la posibilidad que existe de impugnar los quórum, o sea, la nómina de los quórum, y en este caso vamos a poder llegar a tribunales nuevamente a través del artículo 504, en el fondo es una remisión al procedimiento monitorio. En cuanto a la huelga, aquí la situación resulta un poco más compleja. Hay una interpretación actual de la huelga, a la cual voy a hablar brevemente ahora, pero voy a citar los fallos correspondientes en el documento, en el sentido de que la huelga hoy en día ha sido concebida por la Corte Suprema como incluyendo la huelga del Código del Trabajo y lo que se denominan en doctrina las huelgas atípicas, las huelgas de brazos caídos y que se encuentran fuera de un procedimiento de negociación colectiva. Lo que cabe preguntarse ahora es si efectivamente se va a aceptar o se va a seguir aceptando este criterio de las huelgas atípicas. ¿Qué podemos encontrar? Que en la nueva normativa, que van a existir dos situaciones que pueden ser producir aquí cierta tensión. Uno, que hay una prohibición de trabajadores de reemplazo. Y en el caso que se contraten trabajadores de reemplazo, van a existir un procedimiento que eventualmente va a ser procedimiento de tutela porque iría en contra de la libertad sindical y que se van a tener que solicitar ciertas medidas reparatorias. Dentro de las medidas reparatorias que se señalan, se deja un margen abierto. Entonces estas medidas reparatorias, al hacerlas dentro de un procedimiento de tutela, porque sería un procedimiento, como repito, de protección, de tutela a libertad sindical, vamos a encontrar que hay dos normas de medidas reparatorias que se van a poner en juego, que son las del 495, donde se pueden incluir indemnizaciones y dentro de las cuales la jurisprudencia ha aceptado recientemente la inclusión de la reparación del daño moral y otro tipo de medidas reparatorias que están en las normas nuevas en el artículo 400. Ambas medidas reparatorias en un principio serían compatibles. La cuestión que queda por resolver eventualmente es si el artículo 400 incluye daño moral o no, pero no se dice nada. Entonces, pero tenemos claro que el 495 sí lo incluye. Aquí tendríamos una situación en que puede llegar a tribunales la concepción de la huelga, si efectivamente vamos a seguir con una concepción estricta de la huelga dentro del procedimiento de negociación colectiva o no. Pero eso va a ser a propósito del reemplazo, no de la huelga propiamente tal. Entonces ahí hay que hacer un despeje también. La otra situación en relación a la huelga, pero más que nada en relación a la limitación al derecho a huelga, son los servicios mínimos y equipos de emergencia. Artículo 360, 361. Ambas situaciones en realidad, hay que ser súper honestos, no están contemplados en ningún procedimiento directo de llegar a tribunales. Lo que podemos eventualmente encontrar es que ambas situaciones implican una previa resolución o calificación de la Dirección del Trabajo a nivel regional y después a nivel nacional. Se han contemplado dos etapas. Pero esto no obsta a que eventualmente ese procedimiento que está más o menos bastante encuadrado logre llegar a tribunales.
¿Cuál es la vía que eventualmente se puede llegar a tribunales? Una vía forzada, no prevista, es que eventualmente podría alguien querer forzar un recurso de protección en contra de alguna resolución administrativa, considerando que esa resolución sería un acto ilegal o arbitrario. Habría que ver cómo se funda y cómo después la Corte, en este caso, también que ver qué Corte, porque si lo vamos a intentar en contra de la resolución regional serían las Cortes de distintas regiones, pero queda una etapa más que en la nacional, entonces eventualmente se podría considerar como que no ha terminado el procedimiento y declararle inadmisible ese recurso, entonces sería la Corte de Santiago la encargada de resolver este recurso de protección si le declara inadmisible o no, y después la Suprema en una eventual apelación si procede o no este tipo de judicialización de la calificación de los servicios mínimos o no. Esto es meramente especulativo, no sabemos exactamente si alguien va a intentar, pero por la estructura del recurso de protección podría verse eventualmente afectada la resolución de calificaciones. ¿Qué otra situación vamos a encontrar que hay una judicialización? Es las empresas que no se puede ejercer el derecho a huelga. No es una novedad con respecto al tema, esto ya existía antes, en que existe un decreto en que se establece cuáles son las empresas que, si bien pueden negociar colectivamente, sus trabajadores no pueden irse a huelga y tienen que irse a un arbitraje obligatorio. Esta resolución se establece ahora que puede ser reclamable ante la Corte de Apelaciones. ¿Ante cuál Corte de Apelaciones? Aquí va a tener que hacer ante la Corte de Apelaciones del afectado. O sea, dependiendo dónde se encuentre el domicilio del sindicato o la empresa, esa Corte de Apelaciones va a tener que resolver si efectivamente ese sindicato se le va a poder restringir su derecho a huelga o no. O sea, aquí vemos una materia totalmente nueva que entra, que es ahora las Cortes de Apelaciones, por lo menos con respecto a esta materia, se van a tener que referir a esto. Y bueno, y ese decreto además innova con respecto a los plazos. La normativa anterior establecía que la limitación para poder ejercer la huelga era de 1 año y actualmente a partir del 1 de abril el plazo será de 2 años. Con respecto a otro tema es la reanudación de faenas. Esto es una especie de forzar que la empresa retome sus funciones. Una empresa que ya tenía huelga o que ya encontraba lockout, aquí vamos a encontrar que de acuerdo a diversos criterios, daño a la salud, al medio ambiente, abastecimiento, etc., eventualmente antes era la autoridad la que iba a determinar la reanudación de faenas y ahora puede existir esta reanudación de faenas a través de una solicitud que se le haga al Tribunal del Trabajo. Entonces aquí también vamos a encontrar que hay una diferencia en que va a ser el Tribunal del Trabajo el que va a determinar la reanudación de las faenas de una empresa que se ha encontrado paralizada, ya sea por la autotutela de los sindicatos o del empleador. Como se darán cuenta, la reforma, más o menos los temas de judicialización son más o menos los mismos que existían. Las vías de judicialización directas o indirectas, como dijimos al principio, son más o menos lo mismo que había. Eventualmente, en algunos casos, lo que se puede vislumbrar es que van a haber más situaciones que pueden llegar a Corte de Apelaciones, pero al Tribunal del Trabajo son más o menos las mismas situaciones que van a llegar a resolverse, y en términos generales se puede evaluar que la reforma sí tiene ciertos aspectos positivos, por lo menos en negociación colectiva, que es el derecho a información, que es algo que no se tenía, y que innova en 2 materias que eran a lo mejor que son controvertidas, pero que sí pueden eventualmente producir algo positivo, pero es algo a revisar, que dependiendo el área de actividad, los pactos de adaptabilidad y también los servicios mínimos de los equipos de emergencia, que aunque ya están regulados, ahora se vuelven a regular. Entonces, son de las materias que se pueden rescatar, por decirlo de manera, pero en general el libro cuarto mantiene su estructura. Existen temas pendientes, que es algo que no se sabe cómo se va a resolver. Uno que es el tema de los acuerdos de grupo negociador, ya que solamente está señalado que en algunos puntos que existe un instrumento que es el acuerdo de grupo negociador, pero no está señalado qué es el grupo negociador ni su procedimiento. La Dirección del Trabajo ha señalado que ellos no pueden referirse al procedimiento porque no están habilitados para legislar. Y las otras materias que también quedan ahí como pendientes relacionado con el grupo negociador es la titularidad sindical, si se va a existir esa titularidad sindical
o si se va a mantener la pluralidad de sindicatos, porque vamos a tener que esto va a entrar en conflicto con los grupos negociadores. Y lo otro que queda pendiente, a ver cómo también se va a tomar, es la negociación por rama, que si bien se excluyó expresamente del proyecto, eventualmente las federaciones y confederaciones, al ellos poder negociar, podría considerarse como una especie de mini rama. Entonces, estas materias, si bien no están explícitas como una posible judicialización, eventualmente sí pudiese llegar a ello. ¿Qué es lo que queda ahora finalmente? Es ver cómo los actores van a poder dialogar y ver cuáles son las materias que van a serles más útiles o menos útiles, o las que vamos a decir más conflicto, y cómo esto va a ser interpretado por los actores, así como también por los jueces.